El viaje más maravilloso no es al centro de la Tierra ni a los confines del universo, sino al interior de uno mismo. Cita de Julio Verne. Hola, ¿qué tal? Me llamo Carmelo. En este vídeo quiero hablar de cómo la meditación ha mejorado mi vida. Hace unos 20 años recuerdo que cuando veía en los medios de comunicación que gente famosa se iba al Tíbet o a la India a meditar, para mí era una moda. Me pensaba que se iban a meter o recluir en un monasterio a meditar ahí sin parar. Por aquel entonces este estilo de vida a mí no me seducía, ni le encontraba ninguna utilidad práctica. Por mucho éxtasis o nirvana o iluminación que se pudiera experimentar. Cuando era pequeño ya me desengañé de la religión que me tocó mamar, desconfiando automáticamente del resto de religiones. La meditación la asociaba al hinduismo y al budismo y por tanto la descarté, por pensar que eran reglas de religiones que atentarían contra mi libertad. Entonces no sospechaba que la meditación sirve para muchas cosas. Una de ellas es para dominar la mente, algo muy importante. 20 años después, más o menos, hastiado del mercado laboral estresante, de las injusticias, de la contaminación y destrucción del planeta, decidí que quería comenzar a meditar para relajarme. Poco a poco se fue convirtiendo en una rutina que me ha conducido a una poderosa transformación personal. Un día me topé con los registros acásicos. Tras abrirlos durante 30 días, una noche soñé con el título de este libro, A la búsqueda de la esmeralda. Al día siguiente abrí mis registros y pregunté qué significaba este sueño. Entonces se me reveló que yo podría escribir este libro, siempre y cuando así lo decidiese. Por supuesto acepté e inmediatamente pregunté por el nombre de cada capítulo del libro. En una sesión mágica y fantástica e increíble fui capaz de recibir esta información y plasmarla en un papel. Cuando terminé, leí el papel y no daba crédito a lo que estaban viendo mis ojos. Era algo que se escapaba a la lógica. De esta manera he seguido procediendo durante 2 años, que es el tiempo que me ha llevado a escribir este libro. Cuando yo empecé a meditar nunca pude sospechar las aventuras y experiencias tan fantásticas que he experimentado. Una, por ejemplo, fue cuando con los ojos cerrados, porque en mi caso yo canalizo con los ojos cerrados, visualicé claramente esta portada e incluso sus colores. Buscando a un diseñador, nos topamos con Óscar Ignacio Pérez Cobo. Gracias a su eslogan Yo Creativo, él ha sabido plasmar a la perfección la idea bajada del cosmos, tanto en la portada como en la contraportada. El universo, Dios, el cosmos, no importa el nombre que le demos, es algo tan inmenso, tan abstracto, que la única forma que tiene esta inteligencia de hacerse consciente de sí misma es ir acotando cada uno de los elementos que la componen e ir experimentándolos por separado. Dependiendo de las características innatas de cada uno de estos elementos, así podrá esta inteligencia alcanzar un determinado nivel de consciencia u otro. De esta manera, esta inteligencia utiliza como vehículo de expresión todas y cada una de las formas de vida, conocidas y aún no conocidas por nosotros, ¿no? El ser humano nace libre y tiene un potencial enorme.
Sin embargo, se ve limitado no solamente por su cuerpo físico, sino por la descripción o relato al cual se ve expuesto el individuo cuando nace en una determinada cultura. Es decir, se ve realmente limitado por las creencias grabadas en la mente subconsciente. Estas programaciones mentales constituyen verdaderos muros casi infranqueables para una gran mayoría de individuos, puesto que ni siquiera son conscientes de su existencia, confundiéndolas con su personalidad real. Si queremos realmente recuperar nuestro poder personal y nuestra libertad, debemos de ir derrumbando estos muros mentales invisibles que tanto nos aprisionan y nos limitan. De este modo podremos ir instalando creencias expansivas que darán como resultado o crearán una realidad particular mucho más halagüeña, puesto que esta no es ni más ni menos que un reflejo de lo que pensamos, pues no puede ser de otra manera. Es parecido a lo que ocurre cuando, por ejemplo, reseteamos un ordenador. Eliminamos determinados programas, liberamos espacio para que podamos grabar otros programas. Pues es muy parecido. A mí la meditación me ha servido, aparte de para poder escribir este libro, para ir trascendiendo estas creencias de la sociedad, ¿no? Y también, por ejemplo, me ha servido para que hayamos creado una empresa que se llama Total Alimentación. Fue estando en una meditación cuando cuando me vi a mí mismo rellenando botes de mousse de frutos secos. De este proyecto os quiero hablar en el siguiente vídeo. También, por ejemplo, me ha servido para crear una asociación cuyo objetivo es plantar árboles y se llama Total Life. Esta inspiración me vino un día cuando estaba meditando y recordé cuando era pequeño y observaba mi comarca y apenas había árboles y yo no lo entendía. Entonces me recuerdo que fantaseaba y dibujaba muy a menudo paisajes llenos de árboles. Entonces en ese momento supe que tenemos que hacer algo por el planeta y en ese momento supe que teníamos que crear una asociación. Por último, os quería decir que con los beneficios del libro y con los beneficios de la empresa Total Alimentación, los donaremos a la asociación Total Life. En la descripción del vídeo os dejo el link donde podéis adquirir mi libro y también os dejo los links de los dos siguientes vídeos. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya servido para algo mi vídeo. Hasta luego.